Buenas tardes desde Santiago de Compostela, en España. Un saludo para todos los participantes y los asistentes a este encuentro de Conexión España, bajo el título de Diferencias culturales en gestión empresarial entre Estados Unidos y España. Se inserta dentro de un ciclo temático que iniciamos el 2 de marzo, cuando abrimos el primer encuentro en torno a las diferencias culturales en la gestión entre Asia, básicamente Japón y Occidente, ¿no? Decir, en primer lugar, brevemente, que Conexión España es un proyecto que ya se encuentra en su tercer año de vida, que está siendo impulsado por instituciones del ámbito público y privado, y cuyo objetivo es desarrollar una red global de directivos y establecer una colaboración con las 4 instituciones mencionadas y en favor de los intereses mutuos, ¿no? Actualmente la red ya cuenta con casi 1.000 directivos en 80 países, y aprovecho esta intervención para solicitar el apoyo de todos los participantes y asistentes al encuentro, para conseguir aumentar el número de miembros de la red y para consolidarla, ¿no?, a través de su actividad. Finalmente, decir que el encuentro de hoy se estructura de la siguiente manera. En primer lugar, intervendrá Gonzalo García, un alto ejecutivo con 19 años ya de residencia y de experiencia en Estados Unidos, presidente de USEC, una red de directivos españoles en Estados Unidos, fundador y CEO de Market Entry, una consultora también especializada en apoyar la entrada de empresas españolas en el mercado norteamericano, y que también es miembro de Conexión España. Gonzalo nos hará una introducción de 10 minutos sobre el tema y a continuación moderará un debate con los demás ponentes y seguido de un coloquio con los asistentes al encuentro. Por otra parte, aunque no los voy a mencionar por su nombre, los presentará Gonzalo. Contamos con 4 cualificados directivos con experiencia de negocios entre Estados Unidos y España. Y finalmente cerrará la sesión nuestro actual director general, Félix Losada. Y sin más preámbulo, doy paso a Gonzalo para que inicie el encuentro. Muchas gracias, Miguel, y un saludo a toda la audiencia. Buenos días, buenas tardes. Agradezco mucho la oportunidad de Conexión España de poder moderar este panel, y bueno, pues vamos a empezar con, como decía Miguel, con una breve presentación. Este es un tema de diferencias culturales en gestión empresarial entre España y Estados Unidos, un tema complejo y en el que seguro que muchos tenéis vuestras impresiones, vuestras opiniones, vuestras experiencias personales, y bueno, podría dar para muchas horas, ¿no? Vamos a intentar dar una introducción breve de lo que es mi visión, mi experiencia relacionada con un artículo que publicamos en el blog de Market Entry USA sobre este asunto, pero basado mucho en mi experiencia personal, ¿no? Como decía Miguel, llevo realmente ya más de 20 años en Estados Unidos, experiencia inicialmente con Boeing, luego con la filial estadounidense de una empresa española, GMV, luego estuve un tiempo en Xerox Business Services, y luego, bueno, pues desde hace 9 años en Market USA, que, como decía Miguel, es una empresa especializada en apoyar a empresas españolas y de otros países en la entrada al mercado de Estados Unidos. He pasado por todas las fases, bueno, de venir con un visado, tener un green card, luego ya desde hace más de 10 años tengo la doble nacionalidad, incluso he trabajado en proyectos clasificados del gobierno de Estados Unidos. Y por toda la experiencia de implantación de la filial estadounidense en una empresa española, pues obviamente, y gestión de contratos, pues me he pegado muchas veces con diferencias culturales en gestión empresarial entre España y Estados Unidos, gestionando un equipo local de ingeniería grande de hasta 60 personas y coordinando proyectos con clientes americanos como NASA y otras agencias, y con la filial española, ¿no? Y luego, ya digo, desde el 2014 pues apoyando empresas españolas, ¿no? Empezamos la presentación con una advertencia, ¿no? Y es que, bueno, como ocurre en estos temas, hay que recordar que todas las generalizaciones son falsas, incluida esta, ¿no? Como dijo Mark Twain.
es una cita que me gusta mucho y que creo que hay que remarcar, ¿no? Al final lo que vamos a ver es que hay que conocer y entender las variaciones de grupos y variaciones individuales, ¿no? Estados Unidos es un país de más de 330 millones de personas en 50 estados, además de Washington DC y los territorios como Puerto Rico y otros, y que es un país que ha crecido en base a la inmigración de múltiples fuentes, ¿no? Entonces es un país con una enorme diversidad, ¿no? Esta foto es la foto de la clase de mi hija de hace ya unos cuantos años, pero que refleja un poco esta diversidad, ¿no? A mí, yo cuando lo vi me parecía que era como de un anuncio de Benetton, ¿no? Es la variación tan grande que hay y esto es Washington DC, que es una ciudad bastante diversa, pero si se va uno a cualquier gran ciudad estadounidense, pues ocurre un poco lo mismo, ¿no? Luego, obviamente, pues ya dentro de cada del país, dentro de distintos estados, pues hay variaciones grandes, ¿no? Pero ahí no hay una diversidad lingüística como puede haber en España, pero sí que hay una diversidad racial. Aquí, bueno, hay un idioma predominante que es el inglés y el español tiene mucho peso, pero lo que hay es una diversidad muy grande a nivel racial, de religiones, cultural y política, ¿no? Ya con una enorme polarización, como sabes. En cuanto a, bueno, incluso dentro de cada grupo pues hay una gran diversidad, ¿no? Se habla mucho de la comunidad hispana y la comunidad hispana realmente, si uno estudia un poco lo que es los cubanoamericanos de Florida, los puertorriqueños o dominicanos de Nueva York, los mexicanos de Los Ángeles o de Nuevo México, pues son grupos bastante diferentes, ¿no? En muchos aspectos. Entonces, incluso dentro de cada grupo yo digo que hay una gran diversidad, ¿no? Y hay diferencias entre ciudades, sectores del mercado y organizaciones, ¿no? Si uno compara a nivel de prácticas de gestión empresarial una startup de Silicon Valley con un fondo de inversión de Nueva York o con una empresa de fabricación en Arizona, pues obviamente las diferencias pueden ser gigantescas, ¿no? Entonces es algo que hay que tener en cuenta y luego obviamente cada individuo es un mundo, ¿no? Entonces sí que hay que intentar evitar caer en los tópicos y en las generalizaciones, pero bueno, dicho todo esto, sí que hay algunas variables que se pueden distinguir, ¿no? En cuanto a lo que es bueno, las diferencias entre países, ¿no? Vamos a presentar muy rápidamente un modelo, que es el que hablaba este artículo del blog de Mark Entry que he citado antes, que es el modelo de 6 dimensiones de Hofstede. Hofstede era un experto en psicología social que trabajó muchos años en IBM y básicamente desarrolló un modelo que describe la relación entre cultura, sociedad e individuos, ¿no? Este modelo se desarrolló originalmente en los años 60 y 70, después de que este señor Hofstede entrevistara a empleados de IBM por todo el mundo, ¿no? Hizo cientos de miles de entrevistas a empleados de IBM por todo el mundo y detectó, identificó una serie de variables en las cuales pues, sí que se distinguían claramente diferencias culturales, ¿no? Es un modelo que ha sido refinado y extendido varias veces durante 50 años, sigue vigente, sigue siendo una referencia en este tema. Y hay otros modelos alternativos, ¿no? El de Erin Meyer, que describe en un libro que se llama The Culture Map, que os recomiendo, pues también es bastante aceptado y muy interesante, ¿no? Es alternativo. Entonces el modelo de Hofstede, como digo, básicamente identifica 6 dimensiones, 6 variables en las cuales bueno, pues se identifican esas diferencias culturales, que vamos a tratar muy brevemente. La primera variable es la distancia del poder, es la medida en la que los miembros menos poderosos de las organizaciones e instituciones aceptan y esperan que el poder se distribuya de manera desigual. Para cada variable vamos a presentar un poco lo que es el índice que este modelo Hofstede ha identificado para distintos países. Mostramos España, Estados Unidos, pero muestra algún otro país como referencia, ¿no? Entonces, en este caso, lo que vemos es que España tiene un nivel algo superior al de Estados Unidos. Eso lo que, digamos, refleja de alguna forma es que en Estados Unidos se tiende más a organizaciones más planas, a mayor proximidad a los líderes empresariales. Es muy común el hacer town hall meetings, digamos, encuentros en los que el director general de una empresa responda directamente preguntas de cualquier empleado de la empresa, etcétera, ¿no? Eso es un factor que hay que tener presente. La siguiente dimensión es individualismo frente a colectivismo, y es el grado de individualismo o colectivismo que prevalece en una sociedad, ¿no? Obviamente el individualismo es la tendencia a dar prioridad a intereses individuales sobre los del grupo, y el colectivismo la tendencia a dar prioridad a los intereses del grupo sobre los individuales, ¿no?
En esta dimensión, pues Estados Unidos clarísimamente tiene un nivel altísimo de individualismo, creo que es el más alto, de hecho, de todos los países en los que se hizo el estudio. Y bueno, pues esto se ve en todos en muchísimos aspectos, ¿no? En el día a día de la sociedad. Es un país donde sí que desde niños a los americanos se les incentiva ese carácter de, bueno, pues de construirse a uno mismo, de buscar su camino, de ser independiente, etcétera, ¿no? Y los intereses de la sociedad pues, son importantes, pero digamos que no tanto como en otros países, ¿no? Y obviamente aquí tenemos el ejemplo de China en el extremo contrario, ¿no? Que es claramente la forma en la que funciona su sociedad. Otro factor que es muy importante en los negocios es la aversión a la incertidumbre, ¿no? Es la medida en que una sociedad se siente incómoda con la incertidumbre y tiende a evitar riesgos, cambios, situaciones ambiguas o desconocidas, ¿no? Entonces, cuando hay una alta aversión a la incertidumbre, se tiende a tener reglas y regulaciones más estrictas y a valorar la seguridad y la estabilidad. Aquí, bueno, pues España se encuentra en este estudio, en este modelo, con un nivel mucho más alto que el de Estados Unidos de aversión a la incertidumbre, y eso se refleja en muchos factores, ¿no? El carácter emprendedor de Estados Unidos, el hecho de que es muy habitual que personas jóvenes, pues en lugar de buscar un puesto en una gran empresa, digamos, arranquen negocios. Eso es un reflejo. Otro es el hecho de que la gente aquí cambia de trabajo con mucha más facilidad, incluso de estado, de ciudad, continuamente, y eso para las empresas españolas que vienen aquí es un reto, el fidelizar a los empleados y tener continuidad con ellos. Otra variable es lo que llaman en el modelo la masculinidad frente a feminidad, que es referido a roles de género y distribución del poder y logros entre los géneros. Entonces, aquí lo que identifica es sociedades llamadas sociedades más masculinas, que son las que valoran el logro, la competitividad y la búsqueda de riqueza y éxito, frente a las sociedades más femeninas en las que se valora la calidad de vida, relaciones interpersonales y el bienestar de los demás. En este caso, en esta variable, pues Estados Unidos se encuentra por un nivel algo superior al de España, lo cual indica el hecho de que es un país donde se valora mucho la competitividad, la búsqueda de riqueza y éxito, y quizás menos esas relaciones y ese bienestar, ¿no? Eso de alguna forma se ve en el hecho de cómo se hacen las políticas de personal, cómo se busca en muchos casos digamos, esa recompensa quizás más económica y menos en cuestiones de beneficios sociales o de vacaciones, que es un tema donde hay una gran diferencia entre ambos países. El siguiente tema es la orientación de largo plazo, ¿no? Que es la dimensión que valora digamos, hasta qué punto una sociedad da importancia a la perseverancia, la dedicación y la orientación hacia el futuro frente a los resultados a corto plazo. Y aquí Estados Unidos claramente tiene una orientación menor a largo plazo que España, en el sentido de que bueno, pues el foco está mucho más centrado en el corto plazo, ¿no? Las empresas hacen un seguimiento continuado incluso del trimestre o del mes, y el largo plazo, bueno, pues como decía Keynes, en el largo plazo estaremos todos muertos, y digamos que se da una importancia menor, ¿no? Que frente a otros países como España. Y la siguiente variable es la que describe indulgencia frente a restricción, que es el grado de libertad que las normas sociales dan a los ciudadanos para cumplir sus deseos humanos. Entonces, las sociedades con alta indulgencia tienden a ser más permisivas y a valorar la diversión y el disfrute, y las que tienen alta restricción tienden a ser más tradicionales y a valorar el autocontrol y la contención. En este modelo, bueno, pues aparece Estados Unidos con una indulgencia superior. Aquí eso se refleja en el mundo del trabajo, en la idea esta del work hard y party hard, ¿no? que es parte de la cultura de muchas empresas estadounidenses, de darle importancia al trabajo, pero asegurar que también hay una parte de diversión. Y luego se valora a nivel incluso de declaración de la independencia de Estados Unidos, está ahí la búsqueda de la felicidad como un derecho inalienable que se reconoce desde la propia fundación del país, ¿no? Bueno, ese es el modelo, yo digo que es uno de muchos, pero que es uno de los más aceptados. Y para concluir, nada más quería comentar un par de reflexiones adicionales más basadas en mi propia experiencia sobre este tema, ¿no? Antes de pasar a escuchar a los expertos del panel que vamos a presentar en un minuto, ¿no? Entonces, en cuanto a reflexiones adicionales, temas que no hemos descrito, pero que para mí son importantes también.
es el aspecto de menor tolerancia al conflicto, que es algo que hay que tener muy presente viniendo desde España a Estados Unidos. Y aquí se tiende a ser muy constructivo. Por ejemplo, a la hora de evaluar cualquier situación, pues siempre se buscan los puntos positivos y puntos de mejora. Se intentan evitar las críticas ácidas, digamos. A nivel de una conversación, una tendencia que tenemos los españoles mucho es a interrumpir, y esto aquí se ve muy mal, y es algo que cuesta, digamos, acostumbrarse a esa actitud de escuchar primero y luego hablar y no interrumpir, no hablar a la vez. Hay que aprender a leer entre líneas, porque muchas veces cuando te dan feedback en un puesto de trabajo o en un cliente, te están diciendo las cosas de una forma muy sutil, cosas que en España te dirían de forma más directa, que te las dicen de forma sutil, entonces hay que tenerlo presente. Y el tema de los tacos, por supuesto, en el mundo empresarial, con excepciones, por supuesto, pero es extremadamente atípico el que se utilicen los tacos, ¿no? en el ambiente de una empresa o de un... Eso es una de las cosas que me llama mucha atención después de estar 2 años en Boeing, volver a España, que de hecho vienen empresas que a veces cuanto más nivel tiene una persona dentro de la empresa, más tacos de fea, ¿no? Esto aquí no se hace, ¿no? Es algo que llama mucho la atención y hay que tener mucho cuidado con ello. La gestión del tiempo es extremadamente importante, la puntualidad se valora mucho, la brevedad, las reuniones de 30 minutos, incluso 15 minutos son la norma, no tanto reuniones de 60 minutos o más, el tener agendas bien definidas, etcétera, ¿no? Las relaciones entre hombres y mujeres, hay que conocer las normas sociales que son diferentes. Como sabes, aquí lo de dar un beso cuando presenta a una persona no es aceptable, y los comentarios sobre diferencias de género hay que ser cautos porque hay diferencias importantes. Por supuesto, todo lo que tenga que ver con discriminación es crítico, y en particular en políticas de gestión de recursos humanos, cualquier diferencia por raza, origen, edad, religión, orientación sexual, etcétera, no debe reflejarse nunca en cualquier decisión empresarial, o incluso es importante evitar hacer alusión a ese tipo de cuestiones, porque se podría violar leyes de no discriminación, ¿no? En ese sentido. Y luego la importancia del elevator pitch, digamos, la capacidad de contar en un minuto, digamos, tu historia de tu empresa o de tu perfil profesional, y a la hora de vender el storytelling, ¿no? la vía de comunicar lo que quieras vender, digamos, a través de una historia, ¿no? Es muy importante. Y por último, un par de recomendaciones finales para hacer negocios en Estados Unidos. Yo creo que todo lo que sea conocer a fondo el idioma y la cultura del entorno objetivo y adaptarse es fundamental. En Europa la gente está acostumbrada a tratar con gente de otros países y se acepta y se entiende perfectamente que hay diferencias. Si vienes a Estados Unidos es un país muy endogámico. Aquí la gente, obviamente con excepciones, pero en muchos casos no tiene esa exposición a otros países y por tanto no están tan acostumbrados a ver esas diferencias. Y el que viene, si quiere tener éxito aquí, es el que tiene que entender y adaptarse a esta cultura. Y bueno, pues desarrollar una propuesta de valor competitivo para la empresa y una relación de win-win como vía de entrada al mercado, que tiene mayor importancia que los contactos, ¿no? Eso, viniendo desde España, mucha gente piensa que los contactos son fundamentales, aquí, en fin, pueden ayudar, pero la propuesta de valor y el win-win es lo que realmente cuenta, ¿no? Y luego la recomendación de incluir en equipos empleados o consultores multiculturales que ayuden a navegar por todas estas barreras, estos problemas, ¿no? Y nada más, con esto me callo y pasamos a presentar y escuchar a los panelistas que tienen muchísimo que contar y que aportar por sus experiencias y bueno, pues vamos a pasar a ello. Entonces, si me permitís, voy a empezar con una presentación de cada uno de ellos y pasaré a hacerles una pregunta. Y después pasaremos a preguntas generales en las cuales os invito a los panelistas a que directamente participéis de la forma que os parezca adecuada, ¿no? Y tendremos, como dijo Miguel, al final del evento unos 15 minutos para preguntas y respuestas de la audiencia. O sea que os invito a todos a transmitirlas, entiendo que a través del chat del Zoom. Entonces, empezamos con Javier Cuesta. Javier lidera la firma Bedford & Bailey en América del Norte, asesora activamente a juntas directivas y directores ejecutivos en la adquisición, desarrollo y gestión de talento. Con sede en Los Ángeles, Javier aporta 15 años de experiencia liderando proyectos de evaluación ejecutiva
y revisiones de juntas directivas. A lo largo de su trayectoria como asesor de altos ejecutivos ha reclutado a más de 300 directores ejecutivos y directores no ejecutivos en mercados clave de múltiples sectores. Es miembro del equipo de coaching ejecutivo en la Escuela de Negocios IS y colabora con la Universidad de San Pablo CEU. Ha vivido y trabajado en Estados Unidos, Europa y América Latina. Javier, encantado de verte de nuevo, nos conocemos de hace tiempo y bienvenido y muchas gracias por participar. Bueno, muchas gracias a ti por la presentación y por los datos tan interesantes que has pasado para empezar para contextualizar sobre todo la charla, que creo que son fundamentales. Perfecto, Javier. Pues si te parece, empezamos con una pregunta para ti y luego pasamos a, como decía, a presentar a los demás participantes en el panel. Mi pregunta es, Estados Unidos es un mercado enorme y con un potencial tremendo. Sin embargo, a muchas compañías españolas les cuesta entenderlo, ¿no? Por todos los temas que estamos comentando en particular. Entonces, por tu experiencia desde el punto de vista de la relación entre la parte corporativa y subsidiaria, así como la gestión y atracción del talento, me gustaría preguntarte cuáles son las claves que tú ves para poder tener éxito en Estados Unidos, teniendo en cuenta esas diferentes culturales de las que hemos hablado. Bueno, a ver, yo creo que lo primero es que cuando vamos a otras partes del mundo quizás vamos más conscientes del cambio cultural que pueda haber, ¿no? O sea, el cultural gap o el cambio cultural, la diferencia cultural entre algunos países de Asia o de Centro Europa o de Europa del Este o de África, pues la gente cree que es mucho más aparente que a lo mejor que el cambio cultural de Estados Unidos, donde pues, nos hemos educado con películas de Hollywood que los actores hablaban español. Hemos visto la NBA desde pequeños, nos hemos metido pues, todos en alguna hamburguesería en nuestra ciudad. Entonces yo creo que la percepción es que el gap cultural no es tanto, ¿no? Pero sin embargo lo hay, y sobre todo a la hora de gestionar el talento y a la hora de meterte dentro del mercado americano, pues hay una gran dificultad para entender pues que ni el tipo de talento que puedes tener en Europa, que es exitoso en Europa, va a serlo en Estados Unidos, es un perfil distinto y no podemos pretender que el tipo de personas que nosotros vamos a contratar para nuestra compañía tenga que tener el mismo perfil. No, es que yo busco ingenieros con 3 a 5 años de experiencia que vengan de una universidad fantástica y que además estos ingenieros tengan una capacidad maravillosa para poder hacer desde un proyecto de estos hasta un análisis financiero, hasta yo creo que una de las cosas que no ha salido en tu modelo, pero que siempre ha salido, es un poco el tema de especialización versus generalista, ¿no? Yo creo que el europeo por lo general es más generalista. El contexto educativo del europeo, del latinoamericano con respecto al contexto americano es muy distinto, ¿no? Entonces, ya de por sí, perfiles que son exitosos en Europa no lo van a ser en Estados Unidos, igual que jugadores que son muy exitosos en el baloncesto europeo no lo van a ser en el baloncesto americano, y al revés, jugadores que son muy exitosos en el baloncesto americano en Europa no saben ni tirar, ¿no? Pues esto pasa también en Estados Unidos, y esto es un primer cambio, es decir, oye, ¿qué tipo de perfil es el adecuado y cómo puedo sacar lo mejor de él? Pero si es que no es ingeniero, a lo mejor no tiene por qué serlo, pero es que no, es una persona que no tiene, pues no ha salido o no ha visitado ciudades antiguas, o no ha leído grandes novelistas franceses del siglo XIX, bueno, pues que seguramente no, su educación ha sido mucho más enfocada a aplicación y menos a concepto. Entonces, esa es la primera. El talento es muy distinto. Luego, la segunda es que el talento cuesta, y cuesta bastante, al punto de que, como no hay una gran percepción de cuál es el coste de vida en América versus el coste de vida, por ejemplo, en España, pues a muchas empresas europeas, no solo españolas, les cuesta entender que un manager en Estados Unidos pueda cobrar más que el director general de la compañía en España, ¿no? Entonces, ese choque cultural, pues muchas veces es un tema de ego, ¿no? Pero ¿cómo voy a pagar a este tío o a esta tipa 150.000, 200.000 dólares si no lo gano ni yo? Y eso es un tema que confluye el ego, confluye la equidad salarial y en algunas ocasiones incluso la política de valores, ¿no? De la compañía, del individualismo versus el comunitario, ¿no? que hablabas tú. Entonces esa segunda parte es fundamental, y luego el tercero
dentro que va muy ligado con la parte financiera es toda la parte de beneficios, ¿no? El coste de vida tan alto, sobre todo en muchas ciudades algunas ciudades de Estados Unidos, pero en general en todo el país, viene por las diferencias en el coste en educación y sanidad. Y en algunas ciudades, sobre todo en real estate, ¿vale? Estos tres factores. Sanidad y educación en todo Estados Unidos, pero real estate, sobre todo en las grandes ciudades y en las más cosmopolitas. Entonces, de ahí vienen las diferentes edades y de ahí viene también la necesidad de incorporar un seguro médico que si tú vas al mercado y quieres asegurar a toda tu familia te puede costar 2.300 pavos al mes o más de 2.000 pavos al mes. Y luego hay conceptos como el out of pocket o el deducible, que en España, por ejemplo, que tenemos seguros médicos de 150 pavos, pues no entendemos, ¿no? Luego hay herramientas de retiro que son factores diferenciales para un candidato para elegir una compañía u otra. Entonces, si no tenemos esa estructura que cuesta mucho, ¿no? Y que tiene un capital inicial importante, pues va a ser difícil. Entonces, intentamos jugar oye, pues voy a pagar un poco por debajo del mercado, pero claro, como no se entiende que estamos en un mercado de pleno empleo, pues la gente se te va a los 3-4 meses. O no se puede crear una cultura donde se empiezan a generar líderes locales. Entonces, muchas compañías siguen expatriando directivos para poder hacer crecer los negocios y al final no llegan a crecer. Yo creo que uno de los temas importantes, y aquí acabo, es que yo creo que para el americano no existe la imposición como punto de partida. En mercados con mayor número de desempleo, con un alto porcentaje de desempleo, por lo general el candidato o el profesional no está expuesto a 3 o 4 o 5 posiciones al mismo tiempo. Y entonces al final pues es un poco, como decimos en España, virgencita que me quedo con usted. Porque al final hace mucho frío ahí fuera, pero en Estados Unidos realmente la gente solo te va a comprar no por que le pagues más, sino porque realmente lo que hace tiene un sentido o tiene se siente que es parte de algo que está cambiando su vida, la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un sentimiento de pertenencia es fundamental conseguirlo y por eso pues, muchas compañías americanas han creado fantásticas políticas de recursos humanos porque han estado siempre expuestos a un mercado hiper competitivo y que con el COVID incluso se multiplicó, ¿no? Y ahora en España estamos vislumbrando lo que es un poco el mercado americano a la hora del talento. Entonces yo creo que es una combinación de factores y lo importante, como decías tú, es adaptarte. Y lo importante es entender que a lo mejor la subsidiaria americana tiene que tener una relación distinta con corporativo que el resto de las subsidiarias. Y lo importante también es entender que a lo mejor vas a tener que ganar menos que el responsable de ventas de una subsidiaria. Y lo importante es entender que el tipo de perfil que es fantástico en Europa puede no serlo en Estados Unidos y que vas a tener que encontrar cuál es el perfil ideal y hacer una adaptación también a nivel de valores, de cultura de empresa, porque efectivamente después de la empresa, pues a lo mejor los americanos quieren volverse a casa y nosotros queremos tomar una cervecita en algún momento de nuestras carreras. Ese tipo de cambios pues hacen que nos adaptamos, nos tenemos que adaptar, porque por imposición al final pues no va a funcionar. Entonces, bueno, esto es lo que podemos hacer en 5 seminarios, pues en 5 minutos. Perfecto, muchas gracias Javier. Paso sin más a la siguiente persona para que nos dé tiempo a hablar todos y tengamos tiempo también para preguntas y respuestas. Francisco Garzón es licenciado en Economía de la Empresa por la Universidad Complutense de Madrid y técnico comercial economista del Estado. Ha desempeñado su carrera en los ámbitos de defensa de la competencia y de la internacionalización. Ha ocupado puestos de subdirector y de asesor del presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y en el ámbito de internacionalización, entre el 2014 y el 2018, ocupó el cargo de consejero delegado de ICEX y ha ocupado el puesto de consejero económico y comercial en las embajadas de España en Brasil y México, así como actualmente en la Oficina Comercial de España en Miami. Francisco, encantado de verte de nuevo y bienvenido. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muchas gracias por la presentación y por haberme invitado a Conexión España. Es un placer estar aquí con vosotros y aportar mi granito de arena.
Muy bien, Francisco. Quería preguntarte, en tu experiencia desde la Oficina Comercial de España en Miami, en la que obviamente apoyáis muchísimas empresas españolas que vienen a Estados Unidos, ¿cuáles son las diferencias culturales en los negocios que has percibido como las, digamos, fuentes de mayores retos para estas empresas españolas al intentar entrar en el mercado de Estados Unidos? Pues mira, yo no puedo evitar abordar la pregunta desde mi experiencia personal, ¿no? Como bien has dicho, pues mis anteriores destinos han sido en Latinoamérica, he estado en Brasil, he estado en México y ahora estoy en Miami, que la ventaja que tiene es que está cerca de Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos que es un ecosistema un poco diferente dentro de Estados Unidos. Y las diferencias, o uno de los principales retos que yo veo cuando las empresas llegan aquí y llegan en particular a través del mercado de Miami o a través de Florida, es que se creen que están culturalmente en un entorno que no es en realidad el que están afrontando. Y me explico. Sobre todo me refiero a la forma de hacer negocios. Y estoy muy de acuerdo con todo lo que tú has mencionado y con lo que ha mencionado Javier anteriormente, ¿no? Los americanos haciendo negocios son directos, valoran muchísimo su tiempo, utilizando una expresión americana, no BS, ¿no? O sea, ellos van directos a lo que necesitan, y si pueden liquidarlo en 20 minutos, mejor que en 30, y desde luego nunca reuniones de 1 hora. Las relaciones son más profesionales que personales, y se pueden hacer magníficas relaciones profesionales, pero son más profesionales que personales. Y todo eso es muy diferente de cómo se hacen los negocios en otros destinos en los que he estado y de cómo se hacen los negocios en España. Entonces, y refiriéndome al mercado en particular de Florida, un error muy común entre las empresas cuando llegan es que, porque se habla mucho español, el 70% de la población del sur de Florida habla español, es latina, y culturalmente hay una afinidad, llegan a este contexto y además muchas veces a lo mejor su interlocutor, Sapía González o Ramírez, y están tentados de hacer negocios igual que los hacen en Colombia, en México o en cualquier otro lugar. Y no es así. Tú puedes tener, o sea, si tienes un almuerzo de negocios en cualquier sitio de Estados Unidos, pero también en Miami, que es lo que les sorprende a muchos, te van a citar y lo van a poner en el calendario por un máximo de 45 minutos. La comida, por supuesto, va a ser sin alcohol. Y vas a ir absolutamente directo al grano. Si llegas aquí pensando que porque tu interlocutor se apellida Ramírez y es de origen peruano y vas a hacer los negocios de la misma manera, estás muy equivocado. Y de hecho vas a empezar con mal pie. O sea, tienes que ser muy consciente de que vienes a un mercado en el que se valora el tiempo, la eficiencia, ser muy directo. Y uno de los elementos que tú has resumido, que has mencionado en tu presentación, es el tema del pitch. Si no consigues atraer la atención de tu interlocutor en los primeros 5 minutos, puedes dar, posiblemente solamente te quedarán 25, pero puedes dar el resto de la reunión por perdida. Es así de directo. Y así de necesario estar muy bien preparado. Yo siempre el comentario final que hago es que hay que preparar muy bien las reuniones. Hay que saber muy bien con quién te estás sentando. Esto es así en cualquier negocio, ¿no? O en cualquier lugar, pero en Estados Unidos es de vital importancia. Preparar muy bien, estar muy bien informado, ser muy directo, saber exactamente lo que tienes que decir, y luego después hacer un seguimiento muy ágil. Y también entender cuando te han dicho que no, es que no. Además el americano te lo va a decir con claridad. Tú mencionabas, Gonzalo, lo de aprender a leer entre líneas. Yo en mi experiencia en general te van a decir claramente si quieren algo de ti o no. Y como ellos dicen, no offense, no pasa nada. Y vamos al siguiente, pero no te van a hacer perder el tiempo. Entonces yo creo que todos esos elementos hacen de este un mercado diferente, un mercado
Desde luego, las empresas españolas que llegan habituadas a hacer negocios en Latinoamérica tienen que cambiar por completo el chip. Este es un mercado completamente diferente a la forma de hacer negocios y yo creo que al ser tan competitivo, tan directo, tan eficiente, hay que prepararse muy bien para abordar este mercado. No es recomendable aquí venir a probar. Hay que venir con todo y hacerlo muy bien desde el principio. Muchas gracias, Francisco. Coincido plenamente en todo lo que dices y creo que aportas una perspectiva adicional de gran interés por la audiencia. Sin más, paso a Pilar Jericó, presidenta ejecutiva y fundadora de la consultora BeUp, con presencia en Madrid, Washington, D.C., Buenos Aires. Ha acompañado a más de 300 compañías multinacionales en su transformación y liderazgo desde hace más de 20 años. Es doctora en organización de empresas, profesora invitada en Georgetown, autora de 7 libros, algunos de ellos bestsellers. Ha recibido 24 reconocimientos como Premio Nacional de Management, Top 100 Mujer Líder, Cruz al Mérito Militar y Cruz al Mérito Policial por el desarrollo del liderazgo. Escribe en El País y su blog ha alcanzado más de 4,2 millones de lectores al año. Es conferenciante internacional con más de 2.000 conferencias en 23 países y además estoy honrado de poder decir que es buena amiga mía aquí en Washington DC desde hace bastantes años, con lo cual es un enorme placer, Pilar, tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Gonzalo. El placer es mío. Es un auténtico placer compartir esta mesa redonda con todas las personas y además con algunas caras conocidas, que veo a David también y algunas personas que compartimos amistad. Perfecto, Pilar. Te quería preguntar, como experta en el área de liderazgo en particular, ¿cuáles son las habilidades que crees que debe desarrollar un líder que trabaje en multinacionales involucradas en España y Estados Unidos para poder navegar con éxito todas estas diferencias culturales en el mundo de los negocios que estamos discutiendo? Bueno, Gonzalo, yo creo que has hecho una presentación magnífica y has expuesto todos los temas. Yo voy a hablar de la distancia de poder, que ya la has comentado, y me gustaría comentar una anécdota curiosa que estoy viviendo ahora en un proceso, en una organización aquí en Washington, D.C., que de repente todos los empleados han escrito una carta firmada porque han perdido la confianza en el líder y se la han mandado al jefe superior. Y eso es una cosa que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención porque creo que no es tan común en Estados Unidos, pero yo creo que es casi impensable en España, ¿no? Y es por la distancia de poder, el gran respeto que hay a las jerarquías, a las posiciones, que creo que ha ido reduciéndose en los años, pero que todavía existe, ¿no? Yo observo que el liderazgo en Estados Unidos es posiblemente mucho más participativo. Se espera que la gente dé feedbacks, por ejemplo, cuando estamos en sesiones de formación de líderes, en España tienes que preparar muy bien todos los contenidos, aquí tienes que prepararlo también muy bien, pero tienes que dejar mucho espacio para las opiniones, porque se valora mucho las opiniones, se valora mucho, se crea mucho espacio y se pide además que la gente contribuya. Y además el líder es muy apreciativo aquí, o sea, es muy apreciativo, es decir, van a ver mucho la mirada de, como tú decías antes, de lo que nos une, de las fortalezas, ¿no? Entonces es un estilo con una distancia de poder efectivamente menor, hace que la gente se espera que contribuya y se fomenta que eso suceda, ¿no? Luego tienen algo que a mí siempre me ha fascinado, ¿no? Saben venderse maravillosamente y ahí nos ganan por goleada. Saben venderse, yo creo que desde pequeños, mi hijo lo veo en el cole, tiene 6 años y ya, yo digo, esto ya está en la educación, ¿no? Saben venderse y eso abruma mucho cuando a veces cambias de país y dices, wow, pues tienes que también sacar pecho porque ellos son realmente buenos haciéndolo, ¿no? Entonces, otro elemento, no te extrañe que no hay tanto pudor, ni mucho menos en encuentros, a sacar galones, ¿no? A decir, bueno, yo he hecho esto. En España somos más pudorosos, ¿no? Esperamos que sean otros, nos da vergüenza, pero aquí no, aquí se valora, ¿no? Otro elemento también interesante que tú lo has mencionado, Gonzalo, está relacionado con, esto es un país tan diverso, antes Francisco hablaba de Florida, Javier está en California, nosotros estamos en Washington, o la zona de Washington al menos. Es un país diverso. Entonces, un tema que es recomendable de trabajar en el liderazgo, que esto, fíjate, que yo en España lo he contado un montón de veces, pero cuando vienes aquí lo ves clarísimo,
es todo el mundo de los sesgos inconscientes, los prejuicios. Todas las personas tenemos sesgos inconscientes, nuestra mente funciona con un sistema 1 y un sistema 2. Sistema 1 es el rápido, el que juzgas a las personas, sistema 2 es el consciente. Esto es un libro maravilloso de Kahneman. Y esto es el origen del sesgo. Los sesgos es poner una etiqueta. Viene alguien y ya le pones una etiqueta. ¿Qué ocurre? Que un país con tal grado de diversidad es normal que tengamos mucha tendencia a etiquetar. Entonces, eso merma considerablemente los estilos de liderazgo, porque sin duda alguna estás prejuzgando a alguien que, bueno, es un mecanismo natural del cerebro, pero también tenemos como herramienta el poder cuestionarlo. Por lo tanto, yo diría que hay que prestar mucha atención a esos sesgos que pueden salir de forma natural, que también lo tenemos en España y en cualquier país, pero que aquí posiblemente sea más común, puesto que hay muchísima mayor diversidad, ¿no? de todo tipo. Y otro elemento, por último, diría el no dar nada por sentado. Antes Javier hablaba de las dificultades en la atracción de talento y en la retención de talento, que es una realidad potentísima, ¿no? Aquí yo que escribo desde mi primer libro fue en el año 2001 de gestión del talento. Yo me inspiré en Silicon Valley porque me parecía que era como era la realidad, que era lo que iba a venir y vino, ¿no? De hecho, de otra manera, pero vino a España, ¿no? Y siempre me he inspirado mucho en Estados Unidos porque han tenido siempre las dificultades del mercado laboral, un mercado tan flexible que es interesante cómo se atrae. Entonces, cómo se atrae y cómo se retiene. Entonces, el liderazgo, estamos en un entorno donde la gente, los colaboradores son aún más exigentes con los líderes que lo que es en España. Hay una mayor exigencia porque hay una capacidad de elegir. Entonces, eso hace que nosotros, ya se ha mencionado anteriormente, no podemos dar nada por sentado. No hay que dar nada por sentado. O sea, hay que tener la capacidad, habilidades de observar, de escuchar, de ser flexibles, de entrenar lo que yo le llamo la mentalidad para el cambio, es decir, cómo puedo yo curiosear, cómo puedo descubrir, abrirme al cambio y, por supuesto, tener la humildad de que, bueno, en un mercado nos ha podido funcionar una forma de actuar, pero no significa que aquí nos vaya a ocurrir. No significa humildad tirar piedras sobre nuestro tejado, ni mucho menos, que eso ya lo decía, pero sí que tener la capacidad de dejarse sorprender y de aprender, que yo creo que este es un mercado fabuloso, fascinante, que implica nuevas formas de actuar, como ya se ha ido mencionando, ¿no? Muchísimas gracias, Pilar. Muy interesante todo lo que cuentas y coincide el interés del libro que has citado, de pensar rápido, pensar despacio. Es de gran interés y además encaja muy bien con todo este tema, como has explicado espléndidamente. Pasamos al último, pero no last but not least, como dicen aquí, Bill Derenger, que es consejero, lleva 30 años transformando negocios tales como Heineken, Kellogg, Prisa y Clear Channel a través de la estrategia, el desarrollo de marcas, el talento y la digitalización. Fue director general del grupo Osborne y actualmente trabaja como consejero en Baud, Post Potential, Glocally, BMC Innovation, Vine, Omnicom y muchas más empresas que no voy a leer para que no se nos vaya el tiempo. Colabora con el Instituto de Gobernanza Empresarial como profesor, formando a los consejeros del futuro y es miembro del patronato de la Fundación Protis. Bill, bienvenido y muchísimas gracias por participar. Encantado de estar con vosotros. Bill, te quería preguntar, porque tú has hecho este viaje de diferencias culturales en el sentido inverso y entiendo que pues tienes una visión más desde Estados Unidos. Quería preguntarte sobre las diferentes culturas que te chocaron más, te parecieron más relevantes cuando empezaste a trabajar en España. Bueno, yo destacaría una de las cosas que más me ha llamado. Primero, me ha encantado el estudio que has presentado, Gonzalo. La verdad es que he aprendido y además veo muy bien reflejado mis dos países. O sea que yo tengo doble nacionalidad, soy español y americano. Americano de nacimiento y luego español por nacionalización. Una de las cosas que más me ha llamado la atención en España, aludía Pilar a este punto, que es ser pudorosos. Yo lo apunté en preparación para la reunión de hoy, pues utilizando la palabra humildad.
Y yo creo que también pues, lo que me ha parecido siempre fascinante es cuando yo voy por el mundo, me he encontrado con españoles de muchísimo talento, vaya donde vaya, muy bien preparados. Sin embargo, en general en España, la población es muy crítica con España, con su propio país. Es decir, me parece muy extraño, me parece como un misterio que un país tan talentoso puede ser tan crítico. Una cosa que me ha sorprendido que no hemos mencionado hasta ahora, que es al contrario, es que Estados Unidos es un país tremendamente patriótico, hasta niveles que yo creo que los americanos no saben lo que no saben. No se dan cuenta cómo es de importante en el país. O sea, yo me he criado en Montana y no sé si se sigue haciendo, porque hace mucho tiempo que no voy a un colegio, pero yo me levantaba todos los días para jurar jurar a la bandera de Estados Unidos todos los días antes de empezar el colegio, desde los 5 años hasta los 18. Entonces, la falta de patriotismo en un país como España a mí siempre me ha chocado muchísimo. La generosidad en España es algo que no existe en Estados Unidos, o sea que es la contraparte de un país que es una meritocracia al extremo. Sin embargo, en España yo percibo en muchas facetas de la vida de la empresa y entre ejecutivos una gran generosidad. Ya habéis mencionado las relaciones humanas. Ignacio Osborne, que tuve el gusto de trabajar con él, él decía que para hacer negocios con Osborne había 3 pasos. Primero, nos íbamos a sentar y a ver si nos caímos bien, porque si hay una oportunidad de negocio vamos a tener que trabajar mucho tiempo juntos y es importante que nos entendamos. Luego veremos si hay una oportunidad de negocio y luego que entren los abogados y gente para ayudarnos con la transacción. Pero las relaciones humanas son muy importantes en España. Me hacía gracia lo de sentarse a comer en Miami, comida de 45 minutos, sacar el tema directamente. En España es muy curioso, como en las comidas, la gente se sienta y hay como lo que llamo yo al principio de la comida una triangulación. Ah, hiciste un padre en el IS, pues entonces, ¿qué año? Pues tú conocerás a este y aquel. Ya en la primera parte de la comida se hace una triangulación y el negocio no se hace hasta el postre. Nadie habla de nada más que del fútbol y de lo que el tiempo o lo que surja, pero al final de la comida, en el postre, es cuando ya se saca el tema que hay que tratar. Totalmente al contrario que en Estados Unidos. Y la privacidad en España es algo que siempre también me ha llamado mucho la atención. Tú llegas a un barrio en Estados Unidos como recién llegado, como hay tanto movimiento de la población, pues por temas laborales, pues te invitan a su casa, se hace un potluck entre todos los vecinos. Yo llevo en esta época pues casi 20 años en España esta vez y casa de mis vecinos, que tenemos una comunidad de vecinos, jamás me han invitado a su casa. Y el entorno privado es algo muy cerrados. Y bueno, pues yo creo que son cosas que me han llamado la atención, pero desde luego que son percepciones en base a, pues llevo 38 años desde que vine aquí por primera vez y bueno, seguramente que no tiene ningún rigor ni académico ni mucho menos, pero bueno, son percepciones de lo que me ha sorprendido aquí en España. Muchísimas gracias, Bill. Muy interesante y complementaria tu visión. Digamos, haber hecho el viaje en sentido contrario y coincido en todo lo que comentas, que es de gran interés. Nos quedan bueno, pues, 11 minutos para el evento, si queremos ser rigurosos con el tiempo asignado. Entonces, tenemos unos pocos minutos para alguna pregunta de la audiencia. No he visto ninguna pregunta en el chat. Si alguien se quiere lanzar a hacer la pregunta directamente con el audio, lo podemos intentar. Si no, yo tengo 3 preguntas de reserva. Si nadie se anima.
Bueno, pues si no hay preguntas de audiencia, quería preguntaros si, como decía antes, es abierto al que quiera participar del panel, de los 4 expertos. Bueno, pues daros la oportunidad de que compartís alguna experiencia personal que os llamara especialmente la atención, ¿no? Pues a lo mejor de vuestra llegada a Estados Unidos, vuestro inicio en este país, algo que os chocó especialmente, que luego con el tiempo habéis llegado a entender, porque yo creo que puede ser útil para ilustrar estas diferencias de las que estamos hablando. Alguien mencionó lo de crear un entorno de ganar-ganar. A mí me ha chocado muchísimo trabajar con grandes clientes en Estados Unidos como Walmart, frente a mi vuelta a España más tarde, y trabajar con grandes empresas de grandes superficies aquí en España. Es una relación en España entre fabricante y cliente de mucha desconfianza en España y en Europa en general, frente a un cliente tipo Walmart en Estados Unidos, donde ellos te ceden toda la información sobre el negocio que tienes con ellos e insisten en desarrollar un negocio en común. Es una relación fabricante o proveedor-cliente muy diferente, y no me acuerdo quién lo mencionó, pero esto de crear el ganar-ganar sí que se nota en esto de relación con grandes retailers en Estados Unidos frente a Europa. Javier, Pilar o Francisco, ¿queréis añadir algo? Pasamos a otra pregunta. Bueno, yo por el simple tema de la privacidad que contaba Bill, la verdad es que yo siempre he vivido situaciones sociales que son nuevas, totalmente, sobre todo al principio me costaba, ¿no? Como el americano tiene una facilidad fantástica para contarte su vida en el ascensor o en una cola de un supermercado, pero sin embargo luego el tipo de relaciones que tenemos suelen no tocar temas que quizás desde el punto de vista emocional, que los latinos tendemos a compartir más sentimientos, pues en muchas ocasiones no se profundiza mucho más, ¿no? Entonces es una especie de disyuntiva o de situación bastante particular que me ha resultado curiosa. De hecho, Erin Meyer, de la que has hablado antes de forma muy breve, sí que lo hice con 2 tipos de personalidades. Unas que son un poco como los melocotones, que son los americanos, que son blandos por fuera, y luego tienen el core, la semilla bastante grande y que es muy difícil de penetrar, y luego que no sé dónde, no se responderán, no me acuerdo qué fruto ponía, ¿no? Pero el coco, ¿no? Que a lo mejor los españoles quizás, pues como decía Bill, ¿no? La parte de la privacidad, pues al principio tenemos sitios que son de familia y que son íntimos, pero luego, sin embargo, sí que nos gusta la conversación emocional. De hecho, muchos negocios, la parte emocional o la parte de conexión, la parte de empatía, la parte de la comida, de la escucha, de hablar de cosas, de lugares comunes, pues es la clave, tanto en España como en otros países latinos, sobre todo, para crear esa confianza que te permita tú como proveedor o como cliente de establecer relaciones de win-win. Al hilo de lo que dice Javier, lo que ha comentado Bill, a mí me sorprende un tema que es más allá del civismo y que está relacionado con todo lo que estamos comentando. Por ejemplo, aquí en Washington la gente para en los pasos de cebra y no solo para, sino que saludas al conductor. Y entonces eso me ha impresionado porque yo creo que el otro no es un extraño a priori. Bueno, hablo en términos normales, generales, ¿no? Yo creo que por eso hay esa sensación de poder hablar en el ascensor, tal, o sea, es un tema que el otro no es un extraño del que tengas que defenderte, que yo creo que eso sí que existe, o esa percepción a mí me parece que está más fuerte en España. Sin embargo, es curioso porque a principios de este siglo se empezó toda la corriente de la felicidad, Martin Seligman, ¿no? Y todo lo que se habla de felicidad
que este país, Estados Unidos, es uno de los países que más investiga, porque más dinero tienen las universidades y más investigaciones, y más nos encanta a todos los que escribimos basarnos en estas investigaciones. Curiosamente, los elementos esenciales de la felicidad se dan más en España. O sea, es decir, a nivel cultural, a nivel de negocios, Estados Unidos es magnífico, y a nivel de esos lazos personales que mencionábamos, como tú decías, ¿no? Lo del coco, son elementos muy de la felicidad que lo tenemos nosotros y es más fácil posiblemente en España, ¿no? Entonces, a mí me parece que efectivamente que la confianza a priori es más fácil en Estados Unidos, y de ahí ya nace todos los elementos, la forma de relacionarnos, etcétera, aunque sea cruzando en un paso de cebra o manteniendo una relación con un proveedor-cliente, ¿no? Cliente-proveedor. Muy bien. Francisco, ¿quieres añadir algo? Sí, yo estaba reflexionando un poco sobre diferencias, ¿no? que es lo que estábamos tratando de recalcar. Y a mí hay una que me llama mucho la atención y que creo que se percibe mucho. Y es el funcionamiento de la sociedad civil. A pesar de lo individualistas que son, en las ciudades y en los barrios hay mucho sentimiento de comunidad, ¿no? Y hay un elemento que no es tan común en España, que es el de devolver a la sociedad, ¿no? En España, pues, es cierto que, claro, la estructura de la sociedad es totalmente diferente, y incluso de la prestación de servicios públicos es totalmente diferente, y eso está detrás de esta realidad o de esta diferencia. Pero aquí es muy común que alguien, en cuanto tiene un poco de éxito, quiera lo que ellos llaman habitualmente devolver a la sociedad. Entonces, participe en entidades benéficas, monte su propia fundación, done dinero para actividades ya sea sociales o culturales o del tipo que sea, ¿no? Y eso está a la orden del día. Es muy, muy, muy habitual. En España, pues no tanto. Y además, cuando lo haces en España, lo sueles hacer con cierto pudor. Hay mucha gente que dice, bueno, yo quiero aportar, pero no quiero que se sepa. Aquí el que aporta pone su nombre en la puerta del edificio, ¿no? Y está bien visto. Y es una forma de ser reconocido, y es una forma también de incentivar que la gente pues devuelva a la sociedad, que yo creo que está muy bien. Y así es una de las cosas que había pensado según hablabais, no sé quién me ha dado ahí la clave. Yo creo que es una diferencia importante y que es importante destacar también en este contexto. Muy bien, muchísimas gracias, Francisco. Y bueno, pues siguiendo el principio de que time is money y la cultura americana de pues, ceñirnos al tiempo asignado, sin más voy a proceder a pasar la palabra a Félix Rosada, director general de Conexión España, para que cierre el acto, pero no sin antes agradeceros de corazón a Javier, a Pilar, a Bill y a Francisco vuestra participación. Creo que ha sido extremadamente interesante todas vuestras intervenciones, y bueno, pues ojalá que tengamos ocasión de seguir hablando de ese tema en el futuro en otras oportunidades. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Gonzalo, y muchísimas gracias a todos por participar, no solamente como ponentes con tan brillantes aportaciones, sino a todos los que están acompañándonos en Conexión España esta tarde. Yo me he quedado con la impresión de vuestras aportaciones, con dos impresiones fundamentalmente. La primera, el heroísmo que supone el desarrollar una actividad directiva y de emprendimiento en Estados Unidos. Indudablemente no es una cultura fácil, pero la segunda conclusión es que ante esa cultura no fácil, los valores de la cultura hispana nos hacen especialmente adecuados para lidiar con esas dificultades con unas ciertas garantías de éxito, cosa que me ha parecido también entender, y desde luego así lo pienso yo, a la recíproca no es tan fácil. Indudablemente en sociedades puramente transaccionales como la cultura norteamericana y la cultura derivada de las culturas calvinistas, frente a la nuestra, que es puramente relacional, pues ahora mismo supone un gran valor para nuestros directivos y un gran valor para nuestras personas. En primer lugar, porque nos permite tener capacidades para lidiar
una vez que ya hace muchos años que adquirimos toda la capacidad técnica propia de esos entornos transaccionales para lidiar con esos entornos. Pero además creo que hay otra gran parte del mundo que tiene culturas relacionales muy similares a la nuestra en algunos aspectos y que precisamente están ahora ambas en combate. Y nosotros tenemos un gran valor como directivos hispanos para lidiar con ambas, ¿no? Esa es la primera conclusión que me atrevo a exponeros, ¿no? La segunda es la de incidir en ese heroísmo. Es decir, los directivos y los españoles que estáis en Estados Unidos, ¿no? Pues tenéis que adaptaros a una situación y a un mercado y a unas fórmulas de relación y de hacer negocios que os da un valor absolutamente singular. Y eso es algo que no debemos en ningún caso dejar de apreciar, por mucho que sea un imperativo del lugar donde estáis. Evidentemente, cada cultura impone determinadas fórmulas de relación y determinadas fórmulas de hacer negocios, pero ese imperativo no nos minusvalora para nada las capacidades que como españoles y como hispanos tenemos para ello, ¿no? Por último, y quizás porque me he sentido aludido o me ha parecido una magnífica referencia a la del patriotismo que ha dicho Bill, a mí me gustaría, aparte de cerrar el acto dando las gracias y todo el reconocimiento a los directivos y además impulsaros a que por favor comuniquéis la oferta de valor de Conexión España a todos los que conozcáis y la compartan con nosotros, pues a mí me gustaría hacer un homenaje a todos aquellos hombres y mujeres que tanto en Cuba como en Filipinas hace 125 años, en este 2023, pues cayeron defendiendo los territorios que entonces eran provincias españolas. Ya sabéis que a diferencia de otras culturas, nosotros no tuvimos colonias, sino que teníamos provincias perfectamente integradas en capitanías generales, en virreinatos y en lo que era la corona hispana que llegaba desde Filipinas hasta América y que hicieron de América el sitio más rico y con mayor progreso de finales del siglo XVIII, y que todo eso hace 125 años, bueno, pues por las dinámicas de los imperios, pues nos fue hurtado, ¿no? Junto con Puerto Rico, Guam, y después, consecuentemente, las Marianas, Palaos y las Carolinas, ¿no? Pero simplemente por esa mención a la patria, pues, y porque además me parece que representa un valor que tenemos que reivindicar, porque no lo hemos perdido, sigue estando en nuestra cultura, esa herencia de tantas personas que muchas de ellas siguen viviendo en los Estados Unidos, indudablemente, y que tienen una gran capacidad para aportar no solo a la economía y la cultura norteamericana, sino a la de todos y, por supuesto, también a la de España. Y finalmente, reiteraros el agradecimiento y que en Conexión España espero que tengamos siempre, y tenemos noticias que poderos dar en los próximos días, un lugar de encuentro en el que no solamente encontrarnos con vosotros, sino que vais a tener unas grandes capacidades para relacionaros libremente entre vosotros y que espero que las apreciéis y que las usemos por el bien de todos. Y desde luego también pues, para hacer negocios y que para que las empresas españolas y la presencia de los directivos españoles en el mundo crezca y se valore cada vez más. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Saludo para todos. Gracias.